100% la charla. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, encantada de estar aquí. Al final es mi facultad, ¿no? He estudiado farmacia aquí. Entonces, yo he estado 17 años de directora técnica en una pequeña empresa veterinaria que trabajábamos para salud y alimentación animal. Y yo tocaba un poco toda el área técnica, con lo cual tocaba pues, regulatory, +D, garantía de calidad, bueno, un poco todo lo que pasa en las empresas pequeñas, que te toca ser muy flexible y hacer un poco de todo. Desde hace 5 años me he puesto por mi cuenta como consultora y bueno, trabajo en distintas áreas. Una parte técnica sobre medicamentos veterinarios sobre todo y luego partes más de negocio y de temas de equipos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece vamos a empezar. Bueno, yo os voy a hablar, primero os voy a hacer un poco de introducción para situaros, ¿no? En lo que es el medicamento veterinario y luego entramos en la parte legislativa. Aquí os he puesto una foto del CIMAVET, que sería la base de datos de los medicamentos veterinarios, un poco para tomar perspectiva, ¿no? Estamos hablando de que tenemos unos 2.400 medicamentos veterinarios aprobados, con unos 1.000 principios activos y casi 5.000 presentaciones, ¿vale? Específicas para veterinaria. Una de las primeras diferencias que ya tenemos es que, aunque dependemos de la Agencia Española del Medicamento, toda la parte de ganadería pues está implicado también el MAPAMA, ¿no? Agricultura. Es decir, que los medicamentos veterinarios dependen de 2 ministerios. Eso no pone fáciles las cosas, ¿eh? Porque dependen de Agricultura y dependen del Ministerio de Sanidad, en este caso, la Agencia Española. Vale, la primera diferencia ya es que Eumana, pues en principio es una especie, ¿no? Y lo primero que nos encontramos en veterinaria es la multiespecie. Tenemos especies de todos los tamaños, de todos los tipos, muy distintas entre sí. Y dentro de cada especie a veces tenemos razas y cada raza es distinta, ¿de acuerdo? Entonces, iremos viendo un poco las diferencias. De hecho, la foto de la mujer es un poco ya es proceso en el sentido de que, aunque tenemos una sola especie, sí que es verdad que hay diferencias en las razas, ¿no? Y en la tolerancia a los medicamentos vemos diferencias en los efectos adversos en humana y también las diferencias que ahora se están poniendo un poco de relieve, ¿no? De mujeres y hombres, ¿no? Con lo cual, bueno, también es un campo a explorar. Vale, aquí veis todo tipo de animales muy distintos, ¿no? La Agencia Española del Medicamento tiene la unidad del Departamento de Medicamentos de Uso Humano y la unidad del Departamento de Medicamentos Veterinarios, que están en paralelo, pero son unidades distintas. Y cada unidad tiene los mismos comités, a excepción del Comité de Disponibilidad de Medicamentos Veterinarios, que es específico, es un comité que, dado que tenemos tantas especies, pues se dedica a estudiar las necesidades reales de cada especie para que bueno, fomentar, ¿no? Que la industria pues, intente aportar nuevos medicamentos a esas especies y a esas indicaciones que hace falta. Bueno, aquí tenemos tres animales como muy distintos, ¿no? Tenemos, por un lado, elefantes, que no solo por tamaño y que son muy grandes, sino que son animales terrestres, ¿vale? Y ahora estamos pensando en cómo vamos a administrar esos medicamentos. Luego tenemos animales como las abejas, que por tanto son animales que vuelan, y también aquí tenemos que ver cómo van a ser esas formas farmacéuticas, eso al final afecta a las formas farmacéuticas, ¿no? Y luego, pues en acuicultura, ¿no? Los peces también se medican y es otro medio, es el medio acuático. Entonces, ¿cómo hacemos llegar ese medicamento? Pues es también todo un reto. Esto lo linko con lo que son los mercados limitados, es un concepto que ha cambiado. Antes se llamaban los MUMs, que son las especies menores y los usos menores, indicaciones pues, para las cuales son raras, ¿no? Como si dijéramos. Y con la nueva legislación eso se pasa a denominar mercados limitados. Pero claro, además, algunas de las especies son productoras de alimentos, ¿vale? Con lo cual también lo tenemos que tener en cuenta, porque medicamos animales de compañía, pero a veces medicamos animales de abasto, y estos van a producir alimentos que nos comemos, con lo cual entramos en un tema de salud pública muy importante que tenemos que garantizar.
Podemos hacer tratamiento individual, que sería el tratamiento que hacemos en humana. En humana no existe el concepto porque todos los tratamientos son individuales, ¿vale? No medicamos en grupo, pero en veterinaria se puede medicar en grupo. Entonces, sí que existe el tratamiento individual en paralelo como el de humana, ¿no? Pues inyectables, comprimidos, etcétera. Pero luego hay formas farmacéuticas específicas, como es un collar, por ejemplo, antiparasitario. Eso es una forma farmacéutica. O una premezcla medicamentosa que se administraría a través del pienso. Cuando hacemos tratamiento en grupo, el tratamiento en grupo es normalmente para animales de granja, ¿no? De abasto, lo podemos hacer a través de la comida, a través de un pienso medicado o a través del agua de bebida. Cuando lo hacemos a través del pienso medicado, la forma farmacéutica es la premezcla medicamentosa, que es un medicamento, ¿vale? Y aquí hay un poco el resumen de esas principales diferencias, ¿no? Hablamos de multiespecie, con diferentes fisiologías. Podemos tratar con alimento o sin alimento, tratamiento en grupo o individual. Una especie puede tener distintas razas. Y, por ejemplo, en el caso de los perros, que hay como muchas razas, hay fármacos que son tóxicos o que dan problemas de reacciones adversas en unas razas y no en otras, ¿vale? Animales de compañía, animales de producción. Tenemos todo el tema de límites máximos de residuos, que serían para los animales de granja, pues los límites que tenemos que asegurar que no haya, para cuando vayan a sacrificio y luego nos vamos a comer esa carne, pues tenemos que asegurar que no haya residuos de medicamentos, ¿vale? Entonces, cuando a veces podemos oír, no, es que hay antibióticos en la carne. Bueno, en la carne ya no hay antibióticos. No hay antibióticos, no hay hormonas, ya no hay nada, ¿vale? Porque hay un sistema muy bueno de periodo de retirada que se controla muy bien y está muy bien controlado, ¿vale? Las autoridades cada mes van a mataderos a tomar muestras y analizan, ¿vale? Y realmente no hay. Pero se hace este control. Y lo que hemos dicho, formulaciones especiales, con lo cual la idea de darle un medicamento de uso humano a un animal no es una buena idea. No es una buena idea porque no está pensado para el animal, ¿vale? Aparte de que podemos tener intoxicaciones y efectos adversos, ¿no? Aquí solo para que veáis un poco las poblaciones a nivel europeo y que veáis que realmente está bajando la producción animal, ¿vale? En los últimos 6 años, del 2012 al 2018, ha bajado un 10%, que es el mismo tanto por ciento que ha subido en animales de compañía. Cada vez hay más animales de compañía, cada vez hay más animales de compañía y menos niños, ¿no? Entonces eso vale la pena tenerlo en cuenta a nivel de industria. Y para que tengáis una idea, en 2021, por ejemplo, pues para que veáis cómo el mercado se reparte, ¿no? En vacunas ya estamos sobre el 30%, los antiparasitarios también, alrededor de un 30%, los antimicrobianos van en descenso, ¿vale? Estamos alrededor ahora de un 11% y el resto serían pues 27%. Y si lo miramos por especies, el 42% ya es animales de compañía. Aquí veis esta línea aquí abajo negra, es el descenso del uso de antibióticos. Se está haciendo un trabajo muy intenso, conjunto entre humana y veterinaria, para disminuir, en el caso de veterinaria, el uso de antibióticos en producción animal. Y cómo van subiendo, pues la naranja son las vacunas, ¿vale? Que realmente se va cada vez más a prevención. Y para que veáis un poco las especies, la primera actualmente es perros y gatos, ¿vale? Durante muchos años había sido porcino en España, pero ahora ya son perros y gatos, van por delante. Medicamentos, es decir, la evolución del mercado de salud animal. El segundo es porcino, que España es muy potente, y el tercero sería bovino, ¿vale? Y luego ya tendríamos otras especies. Bueno, aquí es una diapo sobre la contribución al final también de la salud animal en la salud humana, ¿no? Cómo está todo muy relacionado. Seguro que habéis oído hablar del concepto One Health. Ahora se está empezando a hablar mucho, ¿no? De una sola salud. Todos vamos por una sola salud. Y cómo, pues, soluciones en el caso de la salmonela en huevos, pues cómo nos evita, ¿no? Cómo nos protege a nosotros. Vale, vamos a un poco de legislación. Y esa es una fotografía que solo voy a decir cuatro cositas, ¿eh?
En España, en el año 95, se hizo el primer Real Decreto sobre medicamento veterinario, una primera normativa para hablar del medicamento veterinario, que todavía quedan algunos artículos en vigor, ¿vale? Se ha ido derogando, pero quedan algunos artículos. Eso fue en el año 95. Y en el 2001 apareció una directiva, que es la 2001/82, que establecía el primer código de medicamentos veterinarios. Y la 83 es la que establece el primer código de medicamentos de uso humano. Con lo cual salieron dos directivas en paralelo, con numeración correlativa, para establecer a nivel europeo un primer código, vamos a poner unas primeras reglas de cómo van a tener que ser los medicamentos. En 2004 es cuando se crea la Agencia Europea del Medicamento, ¿vale? Con lo cual unos años más tarde, y a partir de ahí van apareciendo pues, normativas europeas, nacionales, etc. Problema que teníamos, pues que una directiva se tiene que transponer. Entonces, cada país tenía que hacer su transposición a nivel nacional, tuviera antes una legislación como nosotros propia o no. Entonces, al final, cada uno es de su padre y de su madre, y eso lo complicaba mucho, ¿no? En un mercado que cada vez es más globalizado. Con lo cual, en 2010, Europa hace una estrategia y dice, no, tenemos que empezar a armonizar y vamos a hacer una nueva legislación que sea reglamento para que sea de obligado cumplimiento directo sin tener que transponer, y en 2010 se empieza a trabajar, ¿vale? Es de aplicación desde el pasado mes de enero, ¿vale? Con lo cual ha estado más de 10 años trabajando esa legislación nueva, ¿vale? Salió publicada en 2019, es este reglamento, el 2019/2006, y en paralelo aquí arriba tenemos otro reglamento que es el de las premisas medicamentosas y piensos medicamentosos. Salieron en paralelo para que no hubiera cruces o problemas, ¿vale? Todo lo del medio me lo salto porque no importa mucho, ahora veréis, ¿vale? Porque es que nos ha cambiado el panorama toda la industria en un titular. En 2004, que es cuando se crea la Agencia Europea del Medicamento, sí que se establece, hay un reglamento, el 726, donde se establecen las tasas, por ejemplo, hay toda una serie de autorización y de control, y donde ahora queda solo para humana. Nosotros nos desvinculamos de esa reglamentación porque lo pasamos todo al 2019, pero allí sí quedan las tasas de veterinaria, se quedan allí, y las sanciones también, con lo cual, bueno, queda todo para humana y un trocito para veterinaria. A partir de ese reglamento del 2019, lo que dice la Comisión es, se van a establecer, o dentro del reglamento dice, vamos a hacer 26 actos delegados de ejecución, es decir, de ahí van a salir 26 reglamentos más que desarrollen temas específicos. O sea, es decir, imaginaros, ¿no? Eso pasa a ser como la Biblia, a partir de lo cual se hace un borrón y cuenta nueva, eliminamos todo lo que teníamos antes y a partir de vamos a desarrollar todo. Eso en 2019 cuando se entra en vigor y en 2020 entramos en pandemia, ¿no? Con lo cual, imaginaros las autoridades, el 2020 ha sido como un caos, pues en 2021 empezaron a sacar todos los reglamentos, ¿vale? Posibles. Vamos un poco con retraso, ¿eh? En 2021 España lo que hace es, vamos a coger ese Real Decreto y vamos a hacer uno nuevo para adaptar la legislación nacional. En este caso no es una transposición, sino adaptarnos nosotros al reglamento. Y es el Real Decreto 1157/2021. No está todo aquí, pero buena parte. Entonces, esto es una foto de la legislación española, un poco la situación actual, ¿vale? En la parte de arriba he puesto 3 reales decretos que son comunes con humana y que siguen siendo válidos, ¿vale? El 824, que habla de los laboratorios farmacéuticos, que habla del comercio exterior. Esto sigue igual y es tanto para humana como para veterinaria. Luego tenemos el específico de estupefacientes. Este también sirve para humana y para veterinaria. Y luego tenemos el Real Decreto Legislativo, el 1/2015, que sustituye a la Ley de Garantías, que también es común para humana y para veterinaria. Entonces, digamos, eso permanece igual. Y debajo lo que tenemos es ese Real Decreto que os he dicho del 2021. Y en rojo os he puesto 3 reales decretos que van a desaparecer en breve, ¿vale?
El 109, de hecho, ya hay muy pocos artículos en vigor, ¿vale? Pero todavía está un poco en... ¿Hay alguien que quiere entrar? Disculpad. Todavía hay algunos artículos y eso va a cambiar porque hay un nuevo proyecto de prescripción aquí, de Real Decreto, que se regulará toda la distribución, toda la prescripción y dispensación del medicamento veterinario. Y esto está... Lo querían cerrar antes de que acabe el año, pero vamos justitos, no sabemos. Bueno, vosotros paradme si queréis preguntar. ¿Qué pasa? Ahora no pasa. A ver. ¿Tampoco? Sí, gracias. Entonces, el desarrollo legislativo siempre lo que busca, ¿no? En el caso de los medicamentos es, bueno, pues garantizar una calidad, garantizar una seguridad y garantizar una eficacia. Yo siempre subrayo la seguridad porque en veterinaria a mí me parece que siempre se le ha dado un poco más de importancia a la seguridad que a la eficacia. Y en cambio, tengo la sensación que en humana es un poco más a la eficacia que la seguridad, ¿no? Es una línea muy así, pero creo que está un poco por ahí. Pero al final nosotros en veterinaria tenemos 3 objetivos, ¿eh? La protección de la salud humana va por delante, es la primera. Siempre, siempre protección de la salud humana como consumidores, porque comemos alimentos que a lo mejor vienen de animales de producción, pero también como usuarios, ¿no? Si tenemos animales de compañía o los veterinarios que manipulan medicamentos, tenemos que salvaguardar esa salud. Y luego la protección del medio ambiente, ¿vale? Que en el caso de veterinaria es muy importante, sobre todo en animales de granja, porque pensad que tenemos los animales todos juntos, con lo cual allí hay una concentración importante de fármaco, una concentración de excreción importante de fármaco, entonces eso se tiene que cuidar mucho, ¿no? La ecotoxicidad en veterinaria es muy, muy exigente, todos los estudios son muy exigentes. Vale, este reglamento, 4 pinceladas, porque podríamos hacer todo un curso, todo un doctorado sobre el tema, pero vamos a dar 4 pinceladas sobre ese reglamento. Fijaros que dice que trabaja sobre la introducción en el mercado, la fabricación, la importación, la exportación, el suministro, la distribución, la farmacovigilancia, el control, el uso, es decir, todo lo que tiene que ver con el medicamento veterinario. Lo hemos puesto todo ahí dentro. Y no solo aplica al medicamento veterinario, sino también a los principios activos que se utilizarán para hacer esos medicamentos. Y eso es muy importante también. Esos principios activos van a tener que cumplir con lo que dice este reglamento, ¿vale? Por primera vez nos desvinculamos del todo de humana y tenemos una reglamentación propia, más moderna, ¿no? Más directa. La idea, una de las ideas era reducir la carga administrativa. Esto está por ver si realmente se simplificará la carga. Cuando hablan de carga, hablan sobre todo de la parte de registros, ¿no? Porque es como todo muy complejo, ¿no? Pero la idea, lo que ellos querían era reducir la carga. Ya os he comentado que se modifica el reglamento de tasas, nos quedamos solo con el 726 con tasas y sanciones y entró en vigor en 2019, pero la aplicación era el 28 de enero de 2022. ¿Vale? Y tenemos estos 26 actos de ejecución y delegados que vamos a ver solo el título de algunos. Cada uno es un reglamento. ¿Vale? O sea, aquí tenemos para... Se crea una base de datos europea por primera vez. Es decir, ahora cuando tú querías saber si un medicamento estaba autorizado, tenías que ir país por país a su agencia, a su base de datos. Algunas estaban en inglés, otras muchas no, estaban en el idioma local y era muy complejo si querías encontrar pues, qué disponibilidad de medicamentos teníamos en Europa. Entonces, se hace una base de datos por primera vez, que todavía está operativa, pero no están todos cargados, que es la UPD, y hay un reglamento donde se establece cómo va a funcionar, donde podemos consultar todos los medicamentos. Si entráis mañana, no están todos todavía, ¿eh?
Hay, pero no están todos. Se hace otro acto de ejecución, que es un reglamento para todas las modificaciones de registro de dossier que no van a exigir evaluación. Se ha intentado ampliar para que sea mucho más fácil pasar la responsabilidad a la industria y que se responsabilicen de esas modificaciones que no exigen evaluación. Hay un acto de ejecución específico para el tema equinos. Recogida de datos de volumen de ventas en antibióticos. Hace ya varios años que se lleva a cabo el proyecto SBAC, que es de recogida de datos de uso de antibióticos, pero se hacía de manera voluntaria, es decir, las autoridades lo pidieron y toda la industria pues lo hacía, ¿no? Porque hay el espíritu de colaborar, pero no había una obligación, siempre había un tanto por ciento que se ha metido en la legislación para que sea obligatorio, ¿vale? Se ha creado un logo a distancia, porque todo el tema de venta a distancia va a cambiar también. Es uno de los reales decretos españoles que estamos esperando que cambie. Hay un reglamento específico para los antimicrobianos que se reservan para medicina humana. Aquí se ha tenido que hacer, ha habido muchos cambios, ¿eh? Uno de los antibióticos más utilizados en veterinaria era la colistina, un antibiótico que actúa a nivel local porque no se absorbe, que funcionaba muy bien, pero que se ha pasado a reserva para humana porque hay tantas resistencias que muchas veces pues, solo se podía utilizar este. En humana no se utilizaba porque es nefrotóxico, pero claro, ante la posibilidad de que te mueras, pues mejor cascamos el riñón, ¿no? y lo utilizamos. Entonces, se puede decir que en veterinaria era el número 1 y casi no se utiliza. Hay otro reglamento, otro de los actos delegados, que está todo el documento de registro especificado, las partes, detallado, ¿no? ¿Qué necesitas para hacer un expediente? Estos 3 los he puesto así con resaltados porque a mí me parecen de los más importantes, ¿eh? El siguiente es el de las buenas prácticas de farmacovigilancia. Por primera vez se definen unas buenas prácticas de farmacovigilancia y un archivo maestro, ¿vale? Que hasta la fecha no teníamos. España fue pionero en esto y España hace unos años decidió hacer un archivo maestro y muchas empresas lo utilizaban. Lo que pasa que como mucha gente, mucha industria hacía procesos europeos en los cuales había más países, esta parte solo servía para España, ¿no? Entonces, esa idea gustó y bueno, aquí sí que podemos decir que es una de las contribuciones de la Agencia Española de Medicamento, este sistema de archivo maestro. De alguna manera, la farmacovigilancia, que iba muy ligada al producto, le vamos a dar una categoría parecida a las GMPs, que es que va más ligada no al producto, sino a la empresa. Es la empresa la que tiene que tener su sistema robusto de farmacovigilancia, independientemente del producto, ¿vale? Pues este reglamento es el de farmacovigilancia. Luego, las buenas prácticas de distribución de medicamentos. En humana hay el del 2013, ¿no? Las buenas prácticas de distribución. Y en veterinaria no estábamos obligados, aunque los inspectores te pedían, ¿no? Y tenías que seguir un poco lo que pasaba en humana. Ahora ya tenemos el nuestro y ha salido no solo el de buenas prácticas de distribución de medicamentos veterinarios, sino también de los principios activos destinados a medicamentos veterinarios, ¿vale? Otro reglamento sobre la recogida y comunicación de ventas y uso de antimicrobianos. Todo esto ha salido, si os fijáis, 2021. Es decir, la industria no ha tenido tiempo de digerir todo esto. La industria está todavía allí dentro a ver cómo lo maneja, ¿no? Y las autoridades también, ¿eh? Las autoridades van también un poco como locos, ¿vale? Bueno, este reglamento tiene 12 capítulos y solo os lo he puesto para que veáis un poco, ¿eh? Que va desde autorizaciones de comercialización a todos los tipos de procedimientos que existen. ¿Qué pasa después del capítulo 4? ¿Qué pasa una vez está comercializado el producto? Que básicamente sería toda la parte de farmacovigilancia. Hay un capítulo específico de medicamento veterinario homeopático. Esto es novedoso porque no existía. También hay un capítulo solo para la fabricación, la importación y la exportación. Y luego ya suministro y uso y toda la parte de inspecciones y control. En cuanto a inspecciones y control, tenemos una diferencia. Dependemos del mismo cuerpo inspector de la Agencia Española de Medicamento, pero en humana está transferido y quien hace las inspecciones de GMPs es la Generalitat. En veterinaria
teóricamente debería estar transferido, pero en la práctica no se llegó a hacer. Entonces, quien viene a inspeccionar es la Agencia Española del Medicamento, ¿vale? Es una particularidad que tenemos. ¿Qué cambios ha habido? Pues que antes la autorización pasa a ser ilimitada, ¿no? Desaparecen las renovaciones quinquenales. Hay alguna excepción, pero básicamente ahora un medicamento, una vez está aprobado, en principio, si por motivos de farmacovigilancia no tenemos que retirarlo, ya sería válida para siempre. Se elimina un concepto que era la sunset clause, que es que si estabas 3 años sin comercializar un producto, podía caer. La autoridad tenía la potestad para eliminar ese registro. Eso desaparece, será un dolor de cabeza a la industria muy grande y eso desaparece. Las variaciones se han incorporado a ese reglamento, se crea la base de datos que hemos visto. Esa base de datos no es solo útil para la industria, sino también para las autoridades. Cambian la protección de datos, ahora veremos alguno de estos en detalle. Muchas novedades en farmacovigilancia. Los procedimientos son los mismos, ¿vale? Tenemos el procedimiento nacional, el centralizado, el descentralizado, el reconocimiento mutuo, pero aparece también la posibilidad de hacer un registro por proceso simplificado para medicamentos sin prescripción para animales de compañía. Esto está pensado para los pajaritos, ¿no? Esas pequeñas, ¿no? Las cobayas, esos pequeños animales de compañía, ¿no? Pero siempre para fármacos que sean sin prescripción, ¿vale? Los mercados limitados para fomentar que hayan fármacos, pues tienen como unas exenciones de documentación y tienen como una serie de ayudas, ¿no? Para favorecer que la industria pues invierta, por ejemplo, en abejas. Y también se introduce todo el tema del comercio paralelo, que en veterinaria eso no estaba contemplado y ahora todo el comercio paralelo entra. La base de datos, pues lo que se hace es esa base de datos de medicamento veterinario y se hace también una base de datos nueva, que sí que había una, de farmacovigilancia, estaba EudraVigilance, pero se hace una nueva y se conectarán por primera vez las dos bases de datos, ¿vale? A nivel de farmacovigilancia, lo que se va a hacer también es que las autoridades tendrán acceso total a todo, ¿no? Los TACs tendrán acceso a sus datos, a los de mis fármacos, y luego habrá el público que tendrá acceso a resultados de, sobre todo, el tema de procesos de gestión de señales, ¿vale? Pero a los TACs les van a dar parte de, o los otros datos, ¿no? Es decir, si yo tengo una amoxicilina y me piden que yo haga, pues, en farmacovigilancia, que mire, pues, las señales que pueda haber de cambios en la seguridad del medicamento, yo solo tengo mis datos. Es muy difícil con mis datos y mis ventas saber lo mismo que sabe la autoridad que tiene los datos de todos, ¿no? Entonces, aquí van a dar acceso a datos de las otras amoxicilinas, por así decirlo, pero agregados, sin que yo sepa de quién, o sea, para no tener datos específicos, ¿no? Pero por primera vez tendremos más datos para poder trabajar. Los periodos de retirada cambian y antes para hacer un genérico pues tenías 10 años de protección. Ahora depende de la especie, ¿no? La más alta es abejas, es la que tiene más protección, son 18 años, porque es un mercado limitado. Entonces, si tenemos que invertir para hacer medicamentos para abejas, pues digamos que la protección se alarga a 18 años, ¿vale? Y hay 14 años en algunos casos, ¿vale? También, donde se pretende que la industria invierta. Farmacovigilancia, solo para que veáis un poco las... Ay, espera, tengo que admitir, pero no. En farmacovigilancia hay muchos cambios, ¿eh? Pasamos el enfoque a un enfoque de riesgos. Hasta ahora se entregaban los informes periódicos de seguridad, esto se elimina, ya no hay más informes periódicos de seguridad. Vamos a enfocar a riesgos, cambiamos los ritmos de notificación. Antes había un calendario en función de si era grave o no era grave, 15 días, no, mira, 30 días y todos los efectos adversos se tienen que notificar en 30 días. Sea grave, no grave, en personas, en animales, ¿vale? Se crea el archivo maestro. Tenemos que hacer un proceso de gestión de señales y se intensifican, obviamente, las inspecciones de farmacovigilancia, ¿no? Porque un poco la par lo que decíamos de las GMPs, ¿no? Te pasan un poco la responsabilidad y ya lo controlaremos en una inspección.
y el desarrollo de las buenas prácticas de farmacología. Aquí solo para que os ponga una novedad, y es que aquí están todas las, todo lo que tenemos que notificar, ¿vale? Es decir, no solo notificas cuando hay un efecto adverso no intencionado, sino una falta de eficacia, un problema medioambiental, es decir, hay toda una lista, pero la última es una novedad. Y es que por primera vez se dice que cuando hay una reacción adversa involuntaria a un medicamento de uso humano, se tendrá que reportar. Eso no existía, ¿vale? Y eso entra, ¿vale? ¿Por qué? Porque se están dando medicamentos de uso humano en veterinaria que no deberían y están habiendo muchos casos de efectos adversos. Esa es la novedad. Hasta ahora solo teníamos medicamentos autorizados, ¿no? Pero ahora entra esa nueva categoría de medicamentos registrados, que no es por un simplificado, es decir, no bien es una autorización, sino que se registran. Y aquí entrarían pues, los homeopáticos sin indicaciones, entrarían estos que os he dicho yo antes, ¿no? Los de sin prescripción, pero registrados solo para animales de compañía. Bueno, los alérgenos veterinarios, pero hay una orden ministerial por hacer, o sea que tampoco no está todavía... Todo eso se está gestando, ¿vale? Y el tema de los medicamentos tradicionales elaborados a partir de plantas medicinales, que en humana está como muy metido, en veterinaria eso no existe. Aparece ahora en el reglamento, pero España de momento ha dicho que de momento nosotros no sabemos cómo lo vamos a hacer y que ya veremos, ¿no? Que está por decidir, con lo cual no podríamos hacer ahora mismo, por una vía más simplificada, pues un tomillo, por así decirlo, ¿vale? Y en cuanto al 1157, solo para que veáis, ¿no? que tiene nuevos capítulos que al final lo que hace es, oye, todo eso que ahora es obligado por el reglamento, pues ahora yo lo tengo que poner y adaptarlo para cumplirlo desde la perspectiva nacional. Y aquí os he puesto dos artículos que escribimos con alumnas de la facultad el año pasado sobre este nuevo marco normativo, por un lado de la farmacovigilancia, por otro lado las GDPs en la industria veterinaria, y que dentro del marco de la asignatura de prácticas en empresa, pues las alumnas conmigo y bueno, en Farmatec de AEFE los han querido publicar. Y acaba de salir ahora el de sostenibilidad, que también hemos hecho con alumnas. ¿Vale? Bueno, para que veáis la facultad, ¿no? Todo lo que da de sí. Y ya está, os he puesto de enlaces de interés a nivel de lo que son las autoridades implicadas, ¿vale? Y luego también en la info sectorial, ¿no? Es decir, cuando queréis buscar algo en veterinaria, ¿dónde deberíais ir, ¿no? Nuestra plataforma sectorial es Veterindustria. En AEFI tenemos muchos farmacéuticos que también están en veterinaria y todos los que de alguna manera están trabajando en el sector. Y ya estaríamos. Muchas gracias. No sé si queréis hacer preguntas y... Muchas gracias, Ella. Sí, podemos abrir. No sé si hay online, yo quería hacer una. Esto, has hablado de señales. Sí, eso. Vale. La gestión de señales se trata de cuando tú tienes cuando yo tengo un efecto adverso, yo tengo que notificarlo y estudiarlo, ¿no? Y ver si es de ese fármaco. El tema es, lo que ellos te dicen es, tú tienes que estudiar si cuando tienes muchos aparece alguna señal. Una señal quiere decir un patrón. Es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay algo que me indique que ha habido un cambio? Porque al final siempre es un tema de balance beneficio-riesgo, ¿no? El medicamento se mantendrá en el mercado siempre y cuando el beneficio sea superior al riesgo de estar en el mercado. Entonces, ese balance, lo que te dicen es, en vez de mandarme tú un reporte, ¿no? de ese informe periódico de seguridad, eso desaparece, ¿no? Pero tú me vas a establecer un proceso de gestión de señales y tendrás que ver, claro, el problema ¿cuál es? Que si yo vendo poco de un medicamento no puedo ver señales, porque para ver señales necesito muchos datos. Por eso nos dicen que nos abrirán los datos de las otras moléculas para que yo pueda ver, ¿no? un pool más grande de datos y pueda decir, vale, pues aquí parece como que, no sé, pues en la raza, por ejemplo, os pongo un ejemplo, el ketoprofeno que se utiliza en porcino, pues hay razas en las cuales es más tóxico
que otras razas, pues es una señal que lo ves cuando has tratado esa raza, ¿no? Pues esas cosas, ¿no? Entonces, es complicado. El concepto es muy bonito, pero es complicado, porque necesitas muchos datos. Y lo que pasa es que la autoridad tiene todos los datos. Tú tienes una parte. Tener el conocimiento, ese conocimiento que tienen las autoridades en todos los ámbitos, ¿no? GMPs, ellos tienen un conocimiento porque lo han visto todo, ¿no? Entonces... ¿Pudiera ser que si las autoridades ven esa señal, sí. retirar el Sí. 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 Claro. Sí. Y de hecho, ellos son los que tienen más potencial de ver esos datos porque tienen todos los datos. Pero quieren que la industria se implique. Entonces, si tú no lo acabas viendo, pero ellos lo ven, van a venir y te van a decir, este medicamento le vamos a poner un extra warning en el SPC o vamos a retirarlo. ¿Vale? Es decir, depende. Creo que me da la impresión que con la nueva legislación un poco avanzados respecto, porque esto es completamente, sí, quizás mejor, pero completamente no diferente, pero es decir, el concepto, ¿piensas que impacta? Yo creo que sí, es que claro, ahora lo que ha pasado es que en veterinaria, esta regulación que hemos trabajado durante 10 años, ha pasado ahora un poco por delante en algunas cosas la humana y yo creo que irá por ahí. Porque claro, antes estábamos como más retrasada y después por un punto. Son conceptos que seguramente pues, serán un poco. Sí. Claro, es muy diferente de sur. Exacto, claro. La mucho más importante los medicamentos nuevos, ¿no? Sí. Sí, claro, sí, en los medicamentos. Sí, y la industria va perdida, ¿eh? Va perdida y decir, bueno, ¿y yo cómo gestiono eso, no? ¿Quién me lo explica y cómo lo hago? Y que, bueno, no hay mucha literatura pero implica que hagas análisis estadísticos, que implica, bueno, que te documentes, que busques bibliografía. Claro, tenemos una dificultad. En humana también hay mucha más paper publicado que en veterinaria, mucho más. Es decir, tú buscas una molécula y te sale mucha información. En veterinaria no se publican papers así, ¿no? Entonces, es complejo. Pero la tendencia es ir hacia allí, ¿no? Es decir, al final es un tema de riesgos. Yo la farmacovigilancia la veo un paralelismo importante con las GMPs, ¿no? Es decir, tenemos que hacer prevención, tenemos que ir a anticiparnos, tenemos que, con todas sus complicaciones, es mucho trabajo, Y la industria, pues es una industria pequeña, al final, tampoco no, es una industria pequeña. En farmacovigilancia, ¿quién es el responsable? Aquí está más, es decir, por un lado debería haber un farmacéutico, pero por el otro es indispensable que haya un veterinario. Porque vaya, es decir, claro, a la que empiezan a hablar de según qué efectos, tú dices, pues yo no sé, porque yo no conozco, ¿no? La anatomía del animal, ¿no? Y entonces, aquí lo ideal es que haya los dos perfiles, ¿no? Un farmacéutico y un veterinario trabajando en la unidad. Eso es lo ideal. En el laboratorio. Que hay, o sea, la figura del QPPV, ¿no? Del responsable y el suplente. Lo ideal es que sea uno de cada. Otra curiosidad, en la distribución. Sí. La distribución de los medicamentos veterinarios. Sí. ¿Puedes explicar? Porque me imagino está abierto a a granja. ¿Allí hay otro responsable? Bueno, esto va a cambiar porque esto va a cambiar, pero hasta ahora los medicamentos iban del laboratorio es decir, ¿quién puede? A los distribuidores, ¿vale? Que serían los mayoristas, ¿vale? Allí hay un farmacéutico, tiene que haber un farmacéutico, y luego de allí iban a los dispensadores, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los dispensadores? Pues podrían ser las farmacias, que pocas farmacias trabajan la veterinaria, los centros comerciales detallistas de veterinaria que tienen una cruz azul y que tienen que tener un farmacéutico si dispensan medicamento, ¿vale?
Y luego habría también las entidades ganaderas, es decir, para todo el tema de animal de abasto, y tienen que tener un farmacéutico en su centro de dispensación. Siempre en la dispensación siempre tiene que haber un farmacéutico metido, ¿vale? Y en la distribución también. Entonces, esto, a ver ahora cómo cambia, pero vaya, todos los distribuidores ahora les aplican las GDPs, con lo cual... Antes no. Antes no había. Perdona. No. Pero no se puede ver directamente. Bueno, entonces, eso es... El médico, por ejemplo, Claro, claro. parte del tratamiento. El veterinario puede comprar los medicamentos que necesita él para tratar, para hacer un tratamiento. Entonces, él lo que puede hacer es un tratamiento. No puede vender. ¿Qué pasa ahí? Que cuando tú vas al veterinario y no te da... Es decir, el veterinario tienes que pensar que sería como la farmacia hospitalaria, ¿no? Que tú cuando vas al hospital y te dan el alta, te dan 2 pastillas para hoy y mañana ves a la farmacia con la receta. Eso es lo que tendría que pasar también con el veterinario. La pastilla de hoy, la de mañana y receta. ¿Qué acaba pasando? Que te venden, ¿no? De alguna manera la caja, ¿no? Entonces, eso no pueden vender. Entonces, eso como de esto de que es el tratamiento. Como se vende el medicamento humano, cambia. Eso también puede vender. No. Siempre que haya un medicamento veterinario, se tiene que vender el medicamento veterinario, que es específico para eso. No podemos dar medicamentos humanos. Pero hay cosas de estas. A la dosis que es considerada. Ya, pero a veces los excipientes no son adecuados. No, ya. Pero sí, que no. Lo sabemos todos, sí. Por eso digo que no se puede vender, pero bueno, ¿no? Pero ellos dicen que pueden hacer el tratamiento. Bueno, a ver ahora con ese Real Decreto nuevo que va a salir a final de año, yo creo que va a quedar mucho más claro también, ¿eh? Cómo está eso, ¿no? ¿Cómo queda? Yo tengo una pregunta, si es una curiosidad, Sí. ¿Cómo se hace? Es normal. Sí. Existen los... Sí, existe comité ético bueno, claro, es distinto, ¿no? Se hacen en centros de investigación o se hacen en universidades a veces, ¿no? Y tienes que pedir la calificación de producto de investigación clínica y luego tienes que pedir el permiso para estudio clínico. Es un poco igual. Es un poco igual. Lo que pasa que, bueno, se hace a veces digamos que en humana seguramente se hace mucho más en hospital siempre, ¿no? Y aquí, pues, lo podemos hacer en un hospital veterinario, ¿no? Pero a lo mejor lo podemos hacer en un centro, no sé, de investigación distinto, en el IRTA, o... Sí, veterinarios, sí. Tiene que haber un investigador principal que sea veterinario, etcétera. Una pregunta, has hablado de la las GPPs siguen siendo las mismas humanas. Sí. No, las GMPs son comunes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Las GMPs son comunes, pero el nivel de exigencia no es exactamente el mismo. En general, el marco es el mismo, ¿vale? Lo que bueno, digamos que... ¿Qué pasa? Que en veterinaria las cantidades que se fabrican son mucho más pequeñas, con lo cual no se puede trabajar como se trabaja a veces en humana, unas campañas muy grandes. Entonces es distinto, ¿no? Y se permiten a lo mejor se permiten ciertas cosas que no se permitirían en humana por un tema de que, oye, yo tengo que cambiar el producto, tengo que limpiar el reactor, pero los principios son los mismos. Y las GDPs, de hecho, son nuevas, pero son iguales. Es decir, es lo mismo. Lo que pasa que, bueno, ya hemos podido meter el concepto de medicamento falsificado, ¿no? Ya, bueno, y es el tema de obligar a los distribuidores a cumplir con esas GDPs. No, eso no. No, eso no. No.
Claro. Y, por ejemplo, todo el tema de... No, en veterinaria el tema del falsificado, claro, es un concepto, no es un concepto, es distinto que humana. Existe y tenemos que hacer prevención, porque pueden haber, de hecho, por ejemplo, en los collares, ¿no? Los collares hay si miráis en esto, y los copian exactamente, muy parecidos y tal, pero eso a lo mejor es un desastre, luego el pobre animal a lo mejor le sale aquí una urticaria y tal, ¿no? En humana, en veterinaria, lo que tenemos que ir con cuidado son con psicotrópicos, por ejemplo, con la ketamina, ¿no? Que se deriva y se sale, se puede salir. Es decir, bueno, hay estos que se tienen que ir con cuidado, pero los principios son los mismos. No sé por aquí detrás, ¿tenéis preguntas? Jo tinc una pregunta, Mireia. Molt bé. Em sentiu? Digui. Em sentiu? Sí. Soc Salazar. Bueno, Sí. escolta, en primer lloc, molt content de la teva conferència. M'he quedat bocabadat dels teus coneixements. Enhorabona. Moltes gràcies. Bueno, soc filla de la casa, Bueno, escolta, una altra cosa. Un laboratori industrial farmacèutic pot fer especialitats de farmàcia i especialitats de veterinària. És veritat, això? Un laboratori industrial farmacèutic pot fabricar tenint una separació adequada, pot fabricar medicaments d'ús veterinari i medicaments d'ús humà. És veritat, això? Oi que sí? Podria ser, jo crec que podria ser, però... Bueno, no sé si jo és el cas, pregunto, però estic bastant convençuda que sí. Ho pregunto, per si estigués equivocat. No, pot ser, de poder ser, pot ser. El que passarà és que haurà de complir amb tot el que diu la legislació d'humana i tot el que diu la legislació de veterinària. Llavors, no sé jo fins quin punt. Però llavors, ara imaginem una altra cosa. Un laboratori de veterinària, de fabricació de productes d'utilització de veterinària, qui és el responsable, el director farmacèutic? El farmacèutic o el veterinari? No, el farmacèutic. El director tècnic, la figura del director tècnic és la mateixa. En un laboratori d'ús veterinari, com? Sí, ha d'haver-hi en una planta de fabricació, encara que sigui per medicaments veterinaris, ha d'haver-hi un director tècnic que ha de ser farmacèutic. I ha de complir els mateixos requeriments que amb humana. És exactament igual. Sí, les GMPs, etc. Tot. I ell, el perfil d'ell també. De manera que ho has explicat molt bé i moltes gràcies per la teva contribució. A reveure. Moltes gràcies, sí. Fa 5 anys, més o menys, o 6, que no estableixem l'activitat veterinària, que és la llei. Fins a aquell moment, no sé si hi ha canvis en totes les explicat ara, que ho desconec, perquè no ho explica el dia, fabricaven medicaments d'humana i veterinària a les mateixes instal·lacions, amb els mateixos procediments, els mateixos estàndards, evidentment, les condicions, que no hi ha contaminació gravada, però de la mateixa manera que no ha d'haver contaminació gravada com la alimenta humana. Exacte. I és més, en aquell moment, per haver tocat, o és recent, inclús les GMPs, la secció ordinària, en aquest cas, ens basava la Generalitat, perquè teníem la logística estranya de ser una companyia catalana de Catalunya que fabricava medicaments de veterinària i medicaments humana. I en aquest cas no tenim un ministeri, sinó que seria excepcionalment la Generalitat. La direcció tècnica era la mateixa, els medicaments que faltaven. Això es fa. No, això no ha canviat i es fa. És a dir, de fet, el Departament de la Generalitat, si ha d'anar per humana, doncs en alguns casos ja mira veterinària si és la mateixa planta, perquè es posen d'acord entre ells i ja ho arreglen. Llavors, sí, el que passa que la unitat de medicament veterinari de la Generalitat hi ha una sola persona. Aquesta persona no és inspectora tampoc, és a dir, està per temes, però llavors no hi ha infraestructura. Llavors, de moment, ho porten des de Madrid. I és allò que la gent també li fa por de tocar-ho, perquè si funciona, no toquis gaire, que ja coneixem com som també i ja està.
diría que muy desenfocada porque la solita fabrica la vacuna veterinaria. Sí, exacte. Exacte. Sí, sí, sí. Sí, clar, clar. Exacte. Exacte. Sí. Exacte. Sí. 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 Jo on sí que he vist que comença a haver-hi problemes no és amb els medicaments, sinó amb altre tipus de productes, perquè, per exemple, tota la part de cosmètica, a humana hi ha tota la regulació cosmètica i en veterinària teníem una regulació que va quedar penjada i ara estem deixats de la mà de Déu. Hi ha un limbo i a vegades, i m'he trobat alguna empresa que m'ha dit és que l'agència no em deixa fabricar això per veterinària, perquè i dius, i no necessites cap permís per fer un xampú en aquests moments. Fa 4 dies el necessitaves i quasi que era més fàcil. I ara ho han deixat una mica així i ara espavila. I llavors, amb altres productes sí que hi ha problemes. També, no? Clar. Exacte. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Clar, clar. Bueno, que és el mateix, les GDPs, és a dir, els que tenen GMPs no els donaran un certificat de GDPs, ja entra dintre del seu GMPs. Llavors, les GDPs seran pels que no fabriquen. És a dir... Jo crec que la idea és no distingir absolutament coses a la legislació com estava. Clar. Bueno, perquè al final, quan anem a parar el medicament, el producte, no hi ha diferència. És a dir, el que tu fas servir de qualitat per un ho has de fer per l'altre. No. Aquí no hi ha espècies. Les espècies venen després, però a la fàbrica, al final, els productes són productes, no? I, per tant, és el mateix. ¿Alguna pregunta más? Hi ha alguna pregunta més? Vale, pues... Pues nada, vamos a dar por finalizada nuestra tertulia. Muchísimas gracias a vosotros, Mireia, por tu presentación, que como decía el doctor Salazar, pues, a mí me ha sido muy interesante y creo que a todos, ¿no? Y bueno, ya sabemos a quién preguntar en caso Sí, me llamáis. Sí, ¿no? Tenéis la presentación y mi contacto, mi teléfono, me podéis llamar, me podéis escribir, lo que necesitéis. Exacto. Como siempre, la presentación la colgaremos la semana que viene, ¿vale? Y el vídeo, pues espero que no falle y también lo colgamos. Perfecto. Pues muchas gracias a vosotros también por estar aquí y los que estáis por ahí, ¿vale? Pues nada, hasta la próxima en diciembre.